Hemos iniciado la semana pasada esta serie de estudios sobre la vida de Nehemías que hemos titulado Edificando una vida. La semana pasada hablamos acerca de edificando una vida en la identidad. Hoy nos toca hablar de edificando una vida en el arrepentimiento. Y hemos dicho que Nehemías fue un hebreo que nació en Persia y él pertenecía a la cuarta generación de cautivos que fueron sacados a la fuerza de Jerusalén. Eso quiere decir que él entendía perfectamente lo duro, lo difícil que había sido para los de su pueblo desarrollarse en una cultura y en un lugar de fe diferente a la de ellos. También hemos dicho de que Nehemías cumplía un alto cargo en el imperio persa. Él era copero. Y ser copero en ese entonces significaba que tenía que proteger la copa del rey ante los riesgos de envenenamiento. Pero también un copero en esa época era un consejero político. Era alguien muy cercano al rey. Tanto así que algunos consideran de que Nehemías era el copero principal, porque los imperios en esa época tenían varios coperos, no tenía solamente un copero. El rey tenía varios coperos. Pero cuando uno lee el capítulo 2 de Nehemías, cuando el rey y la reina están en una cena muy, muy familiar, y aparece ahí Nehemías en esta escena, se piensa de que Nehemías fue el principal de los coperos. Es decir, no solamente era copero, sino que también era el principal de los coperos en este imperio persa. En este sentido hemos dicho de que la vida de Nehemías no fue fácil. No fue fácil, no solo por arriesgar su vida a favor del rey, sino que entendemos que él estaba en la residencia real, vivía en la residencia real. Y estar en la residencia real significaba de que estaba expuesto a una serie de presiones, justamente porque estaba en una cultura y una fe diferente a la de él. Pero lo que vamos a encontrar en Nehemías es que él era un hombre con identidad. Era un hombre con convicciones, y convicciones que le permitieron tener victoria y así trascender. Nehemías trascendió, y trascendió porque él no se quedó con sus convicciones. Las comunicó a otros. Tenía una carga profunda de poder dar un testimonio muy claro en cuanto a su identidad de fe. En ese tiempo, Jerusalén estaba en gran mal y afrenta. Los muros de Jerusalén derribados. Es decir, Jerusalén estaba en crisis. Y nos dice la Biblia que lo primero que Nehemías hace cuando se entera de esta situación, él ora. Él ora. Y ora con un tremendo quebranto del corazón que le llevaría a buscar al Dios de los cielos. Y por eso en esta mañana veremos edificando una vida en el arrepentimiento. Si me acompañan por favor a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1 leeremos del verso 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Estoy en capítulo 1 de Nehemías, verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí está la oración de Nehemías. Nehemías hemos dicho que significa Dios consuela. Y Nehemías encuentra el consuelo de Dios en esta oración de arrepentimiento. Toda la lectura que hemos hecho ahora, es decir, la columna vertebral de esta oración es una oración de arrepentimiento. Y siempre cuando una persona busca a Dios en el arrepentimiento de sus pecados y los confiesa delante de Dios, encontrará el consuelo de Dios. Ustedes recuerdan al rey David. Cuando el rey David pecó contra Dios, y ustedes saben el pecado que cometió, el rey David confiesa su pecado delante de Dios. Y él va a decir, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué está pasando con el corazón de David? Él está confesando sus pecados. Y Dios perdona sus pecados. Dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Pero cuando él sabe de que Dios ha perdonado su pecado, ahí mismo dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Es decir, cuando alguien experimenta el perdón de Dios y ha confesado sus pecados delante de Dios, el perdón de pecados trae descanso al alma. A Nehemías le trajo el consuelo del corazón. Y si notan una vez más el verso 4, él está diciendo aquí unas palabras tremendas. Hay palabras que él nombra en este primer momento, cuando se entera de la crisis moral y espiritual que está pasando Jerusalén. Él dice lo siguiente, miren esas palabras, él llora, él hace duelo, él ayuna, ¿se dieron cuenta? Él ora. 4 palabras tremendas en el corazón de Nehemías, porque todas estas palabras que leemos aquí están hablando de ese quebranto del corazón, de ese dolor en el corazón de Nehemías por lo que está pasando alrededor suyo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar ilustraciones, gráficos, palabras que expresan el dolor que una persona debe tener delante de Dios cuando va a confesar sus pecados delante de Dios. Por ejemplo, cuando el profeta Joel va a hablar al pueblo y les dice la necesidad de arrepentirse, él dice lo siguiente, lo he puesto ahí en la pantalla para tenerlo mejor allí en la lectura. Él dice lo siguiente, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Notaron las frases? Rasgad vuestro corazón. Hay un quebranto. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Hay un giro en la vida. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento. Cuando el profeta, Esdras, quien estuvo 13 años antes de Nehemías, se entera de que hay matrimonios mixtos ahí en Jerusalén, que se han casado gente con personas de otra fe, de fe pagana. Noten cómo ora Esdras ahora. Él dice lo siguiente, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hay otras expresiones. Rasgar el vestido y el manto
postrarse de rodillas, extender la mano. Todo esto está mostrando también un dolor profundo en el corazón de Esdras. Él dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Qué está diciendo Esdras? Reconozco un pecado. Dios es santo. Reconozco mi pecado. Porque nuestras iniquidades, nuestros delitos. Esdras es sumamente claro cuando tiene que hablar del pecado y de la necesidad de acercarse a Dios en ese perdón de sus pecados y del pueblo. Cuando el profeta Daniel se entera de que los exiliados iban a tener el pronto retorno a Jerusalén, mire lo que Daniel ora delante de Dios. Él dice, yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando el profeta Daniel se entera de toda esa situación, él se acerca a Dios en un dolor profundo de sus pecados y los confiesa. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, porque el arrepentimiento es justamente eso. El arrepentimiento es justamente eso. Ir delante de Dios, confesar los pecados delante de Dios y tener la determinación de dejarlo. Cuando Nehemías termina esta oración que hemos leído en estos 11 versículos, en el último versículo, en el versículo 11, él dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Saben lo que está diciendo Nehemías? Está diciendo, tiene que haber un cambio. No puede permanecer igual como ha estado antes. Señor, concede buen éxito. Ese buen éxito significaba de que todo lo anterior tenía que cambiar. Y tenía que cambiar porque hubo un profundo arrepentimiento en la vida de Nehemías. La palabra confesar significa decir lo mismo. Y cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios en arrepentimiento, significa que está diciendo lo mismo a lo que Dios llama pecado y que brota del corazón de una persona, ponerse de acuerdo con Dios y decir lo mismo a lo cual Dios llama pecado en un arrepentimiento de sus pecados. Nehemías se presenta delante de Dios para confesar su pecado y los de su pueblo. Él dice en el verso 6, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En este sentido, Nehemías se alinea con Dios. Está confesando, está diciendo lo mismo a lo que Dios llama pecado. Y brota de su corazón decirle a Dios y confesar a Dios a lo que Dios llama pecado y se arrepiente de su pecado. Red Radio Integridad. ¿Qué había en el corazón de Nehemías? ¿Qué existía en el corazón de Nehemías para llegar a esta tremenda confesión de pecados suyos y los de su pueblo? Y noten por favor en sus boletines, para ir llenando la primera parte, es que él cultivó un profundo conocimiento de Dios. Cultivó un profundo conocimiento de Dios. Nehemías era un hombre con un profundo conocimiento de Dios. Es decir, la oración de Nehemías, escúchelo bien, la oración de Nehemías fue escritural más que emocional. Fue escritural más que emocional. Porque cuando leemos toda esta oración que él hace, toda esta oración está llena de la palabra de Dios. Ese duelo que hemos leído en el verso 4, ese duelo del corazón, es un duelo producido por la palabra de Dios.
Es un dolor que Dios ha producido en el corazón de un hombre que está en contacto con la palabra de Dios. La vida de oración de Nehemías fue producida por haber buscado a Dios en su palabra y haber conocido al Dios de la palabra. Cuando vamos a Judas, por ejemplo, lo he puesto ahí en el boletín, ese versículo de Judas, ¿qué cosa dice ahí la palabra de Dios? Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, cuando hay una edificación en la santísima fe, en la palabra de Dios, se produce la oración en el Espíritu Santo. No es un rezo, es donde el Espíritu Santo está guiando y alimentando la oración de quien ha buscado a Dios y se ha edificado en Dios en su palabra. Por eso va a decir la Biblia que hay que orar y suplicar en el Espíritu, con E mayúscula, en el Espíritu Santo. Efesios 6:18. Y cuando Nehemías está orando a Dios, vamos a encontrar que esta oración fue guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue un hombre de la palabra. Esta oración está llena de la palabra. Y tener conocimiento de la palabra de Dios como lo tuvo Nehemías, difiere mucho de tener solo información de la palabra. Ustedes recordarán a los sabios de Oriente, estos sabios que llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y la Biblia dice que toda Jerusalén y Herodes se turbó. Habían venido estos sabios de Oriente. Entonces Herodes mandó a llamar a los principales sacerdotes, a los escribas, y noten ustedes la pregunta que hace Herodes. Herodes les pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Es decir, Herodes comprendió exactamente por qué estaban viniendo los sabios del Oriente. Su pregunta lo delata. Y los principales sacerdotes y escribas le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Es decir, los religiosos habían entendido correctamente la profecía. Pero cuando dijeron esta respuesta, cada uno se fue a su casa. Ninguno tuvo ese deseo de comprobar que si la profecía que estaban anunciando con toda información se había cumplido o no. En este sentido, tenían solamente información de la palabra. Pero ustedes saben la historia, los sabios continuaron su camino. Y donde se detuvo la estrella, ahí se detuvieron. Y entrando a la casa, dice, vieron a Jesús y lo adoraron. Es decir, estos sabios tenían no información de la palabra, tenían la palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que transforma el alma, que transforma el corazón. No tenían información, conocían al Dios de la palabra. Los religiosos, no pudieron ni caminar 10 kilómetros, porque entre Jerusalén y Belén hay 10 kilómetros. Los sabios viajaron 1500 kilómetros para encontrarse con el rey que había nacido. Los primeros tenían doctrina en las neuronas. Como dijimos la semana pasada, tenían creencias nada más. Los sabios tenían convicciones de fe. Esa palabra de Dios que los impulsó a poder viajar 1500 kilómetros para encontrarse con el Rey de Reyes que había nacido, era porque esa palabra había dado fruto en su corazón, había dado convicciones de fe en su corazón. Así que existe una gran diferencia entre tener conocimiento de la palabra de Dios, información, y conocer al Dios de la palabra. Nehemías fue un hombre que conocía a Dios por la palabra. Toda esta oración está llena de la palabra de Dios. Y él inicia estas memorias de Nehemías, como se le conoce, con una oración. Y cuando uno va al último capítulo de Nehemías, encontramos otra oración de Nehemías. Es decir, él inicia estas memorias con una oración y la culmina con otra oración. Porque toda la vida de Nehemías estaba enmarcada por la oración. Era un hombre que había conocido a Dios y que oraba
por medio de la palabra de Dios, como dice el verso 6, día y noche. No era algo emocional. Era un hombre que buscó la voluntad de Dios, era un hombre que comprendió la voluntad de Dios y fue un hombre que dependió de Dios por la palabra de Dios y que la expresó en una oración delante de Dios. Es lo primero que vemos en la vida de Nehemías. En segundo lugar, era un hombre que tenía un temor reverente a Dios, un temor reverente a Dios. Miren nuevamente el verso 5, él dice, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay una confesión de alabanza a Dios, una confesión de alabanza a Dios. Dios es fuerte, Dios es grande, ¿y qué más? Dios es temible. Y esta declaración que está diciendo Nehemías está mostrando a un Dios que hace cosas asombrosas, pero que también hay que responderle con temor reverente. Es temible. Y es muy interesante que Nehemías toma estas palabras, estas frases, describiendo a ese Dios grande, fuerte y temible, de lo que había dicho Moisés antes. Porque estas palabras las encontramos por primera vez en la vida de Moisés, cuando él habló acerca de un Dios que era fuerte, grande y temible. Y cuando Moisés dice estas palabras, en el momento que le tocó vivir luchas tremendas en su vida y con el pueblo en aquel entonces, se va a referir a un Dios que obra con poder y que su pueblo tiene que responderle con temor reverente. Pero al mismo tiempo está mostrando un Dios que quiere obrar sabiendo que hay quienes se oponen al pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí miren en sus boletines, en Deuteronomio capítulo 7, esto lo está diciendo Moisés, dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Se dieron cuenta? Dios es grande y temible. Estaban todos los pueblos ahí tratando de atemorizar al pueblo de Dios. Y cuando Moisés dice, no desmayes delante de ellos, está diciendo, responde a este Dios que es grande y temible, responde con temor reverente. Pero también noten que agrega, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Este Dios que es fuerte, grande y temible, también se va a ocupar de los enemigos. Cuando vemos en el otro pasaje de Deuteronomio, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Está diciendo, no lo vayan a comparar con los diosesillos de Egipto, cuidado. Esos son diosesillos. El Dios en el cual creemos es Dios de dioses y Señor de señores, pero es grande, poderoso y temible. No temas a los otros, porque este Dios es al cual tú tienes que temer con temor reverente. Y noten lo que agrega, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Este Dios que es grande y temible se va a ocupar también de aquellos que se oponen injustamente con aquellos que tienen necesidad. Es decir, cuando Nehemías está diciendo esta oración, inicia esta oración, sabe que hay un Dios dispuesto a orar, que no es ajeno a las necesidades de su pueblo, que están siendo atacados allá en Jerusalén en su fe y moral, pero que es un Dios que está atento y que quiere obrar en su pueblo y que su pueblo tiene que responder con temor reverente, porque Dios es grande, fuerte y temible. Hermano, ¿estás en prueba? ¿Hay alguna tentación que es difícil soportar para ti? ¿Estás en una circunstancia que dices, de esta no salgo? Bueno, Dios quiere presentarse delante de tu vida como el Dios grande, fuerte y temible, pero que tendrás que responderle con temor reverente, porque Dios está dispuesto a obrar. Y recordemos que Jerusalén estaba en una tremenda oposición. Habíamos dicho de que esa presión sistemática, asfixiante contra Jerusalén venía de todos lados, del norte, del sur, del este y del oeste. Es decir, había una presión tremenda. Había pruebas inmensas en Jerusalén y Dios tenía que mostrarse a este pueblo
como un Dios grande, fuerte y temible. Y eso fue lo que pasó. Porque cuando Nehemías ya estuvo en Jerusalén y los enemigos comenzaron a levantarse, cuando empezaba la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén y los enemigos se venían encima, Nehemías les recuerda esto, lo que oró antes. Y les va a decir, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué estaba pasando? Nehemías le estaba diciendo, bueno, es hora de poder responder a ese Dios con temor reverente. Los enemigos están ahí nomás. Lo que se oró antes, ahora que viene la prueba, hay que tomar con convicción de que ese Dios está dispuesto a obrar, pero hay que responder con temor reverente a Dios. Es decir, no temáis, hay que acordarse del Señor. Acordarse del Señor significa que uno tiene que traer la creencia a la convicción. Porque si uno tiene la creencia de que Dios es grande, fuerte y temible nada más, y no hay convicción en el corazón, entonces no va a pasar absolutamente nada. Hay que responder con temor reverente. La oración de Nehemías no es una oración de venganza. No es una oración de venganza. Es una oración de entrega. Le entrega todo a Dios. Se lo entrega. Noten cuando dice en el verso 5, te ruego, te ruego. Y noten cuando dice el verso 11, te ruego, te ruego. ¿Qué está diciendo Nehemías? Le está presentando todo esto a Dios. No está exigiendo, no está reclamando, está suplicando. Y lo hace porque hay un pacto de misericordia, como dice el verso 5, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Era ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Un pacto que le estaba diciendo Dios, mira, si tú guardas los mandamientos, iba a bendecir a su pueblo. Pero si el pueblo desobedecía a Dios, entonces habría juicio y castigo de Dios. Por eso, cuando, por ejemplo, vamos al verso 8 de Nehemías, ahí, capítulo 1, noten lo que Nehemías está diciendo. Dice, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Ahí está el castigo. Pero noten lo que dice el verso 9 ahora. Pero si os volviereis a mí, guardaré mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré a este lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahí está la bendición. Pero ¿qué había pasado con el pueblo de Dios? ¿Saben qué? Se habían quedado con esta primera parte. Se quedaron con el castigo. Se quedaron con el castigo. Es decir, el pueblo de Dios estaba sufriendo. Pero ahora se levanta Nehemías con una oración. Y cuando se levanta Nehemías con esta oración, ¿sabe lo que pasa? Se abre una puerta de esperanza. Porque cada vez que un hombre, cada vez que una persona está dispuesta a orar al Dios de los cielos, se abre una puerta de esperanza. Y hermano, yo quisiera que en esta mañana, cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea lo que estés pasando, quiero que sepas que hay siempre una puerta de esperanza. La oración no es la esperanza. La esperanza está en Dios. Pero la oración es esa bisagra que permite que la misericordia de Dios ingrese y toque la vida de una persona, toque la vida de una familia, toque la vida de una congregación. Porque hay alguien que está buscando a Dios, sabiendo de que Dios está atento, sus oídos y sus ojos abiertos, como dice el verso 6. Porque sabe de que hay un Dios que no puede cerrar ni sus oídos, ni puede cerrar sus ojos, cuando del otro lado hay alguien que ruega conforme a la palabra de Dios. No que exige, pero que ruega conforme a la palabra de Dios y le entrega todo al Señor. ¿Estás en prueba? Entrégale a Dios esta mañana todo. Ruégale a Dios. Y al entregarle a Dios todo lo que está pasando en tu vida, conforme a la palabra de Dios, Él va a obrar en ti por su misericordia. Y en tercer lugar, vamos a notar que Nehemías entendía la realidad espiritual
del hombre, la realidad espiritual del hombre. Una pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿por qué Nehemías confesó los pecados de su pueblo? ¿Por qué? Él ni siquiera estuvo 150 años atrás cuando pasó lo del cautiverio. Él no estuvo. Él pudo ponerse en lugar de víctima. Estoy aquí porque hace 150 años atrás otros pecaron. Él pudo caer en la amargura del corazón, el daño que me han hecho mis antepasados, pero él no hace nada de esto. Nehemías se identifica con la situación de la gente. Entiende que aunque no tiene una responsabilidad directa en esto, sí tiene una responsabilidad directa de orar por la realidad espiritual de su pueblo. Su pueblo había pecado. Cuando el apóstol Pablo en sus cartas que le envía siempre dice, no cesamos de orar por vosotros, y se refiere a la iglesia, está diciendo, tengo una responsabilidad delante de Dios de orar por otros. Nehemías ora por otros, porque tenía una responsabilidad delante de Dios de orar por la realidad espiritual de su pueblo, pero Nehemías también ora por él, porque entiende que también él tiene una necesidad espiritual, porque entiende que también es pecador. Él no puede mirar a los demás como esa mirada del fariseo en la parábola que Jesús contó, que aquel fariseo que entró al templo y le dijo a Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y como ese publicano, ayuno 2 veces a la semana y los fariseos ayunaban 1 vez a la semana. Este oraba 2 veces. Era doblemente bueno, según él, delante de Dios. Nehemías no podía entrar delante de Dios a su presencia con esa actitud del fariseo. En todo caso, tenía que entrar con la actitud del publicano, que también en el templo ni alzaba los ojos al cielo, sino que dijo, sé propicio a mi pecador. Fue la actitud del publicano. Nehemías, cuando se presenta delante de Dios y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, le está diciendo a Dios, me presento delante de ti para orar por la necesidad de mi pueblo, pero yo no puedo presentarme diciendo, son los demás. Yo no soy como los otros hombres. Tengo que presentarme reconociendo que tengo una necesidad personal, porque el arrepentimiento es personal. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede arrepentirse por mí. Si yo peco, yo tengo que arrepentirme. Esa es mi responsabilidad personal. Pero mi responsabilidad por otros es decirle al Señor, este pueblo, esta gente, esta persona tiene una necesidad espiritual, está viviendo en pecado. Cuando la iglesia cristiana entiende de que es una comunidad que no es individualista, que sabe que tiene que orar por otros, Dios comienza a obrar tremendamente en esa iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene esa unidad espiritual producida por Cristo. Y cuando un creyente sabe de que tiene que orar por otros y no solamente por lo suyo, ha comprendido que es parte de una iglesia. Por eso tenemos un culto de oración, el culto de oración unido. ¿Saben por qué? Porque yo asisto a un culto de oración no porque yo tenga necesidades solamente, o dejo de asistir a un culto de oración porque no tengo necesidades, sino que participo de un culto de oración porque he comprendido que hay una iglesia, que hay una unidad, que hay una comunidad y que tengo que presentarme delante de Dios porque otros tienen necesidades. Hay otra parte del cuerpo también. Hay otros que sufren, hay otros que padecen. Y si se dan cuenta, cuando Nehemías se entera de esa situación en Jerusalén, porque viene su hermano Anani y un grupo de judíos de Jerusalén, él mismo ora ahí. Dice, cuando oí estas palabras me senté y oré.
Acaban de darle el informe y Nehemías se sienta ahí y comienza a llorar, comienza el duelo, comienza la oración allí. ¿Saben por qué? Porque no hay tiempo que perder. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tiempo tienes que perder por un familiar no salvo? ¿Qué tiempo puedes perder con alguien que sufre? ¿Qué tiempo puedes perder con esa nueva generación que se está levantando aquí en esta iglesia? ¿Qué tiempo se puede perder con vidas que van rumbo al infierno? No hay tiempo que perder. Hay que orar. Y orar por otros. Orar en comunidad. Es moverse el pueblo de Dios cuando dice es hora de orar y clamar a Dios. Y cuando Nehemías hace esta oración, su oración dura 4 meses. Es decir, perdura 4 meses en esta primera etapa. Es el hombre que ha aprendido a perseverar y que ha aprendido a esperar en Dios. Porque el único deseo que él tiene, como dice el verso 11, es unirse a otros siervos en oración, a otros esclavos, es la palabra aquí, exacta. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Red Radio Integridad. ¿Saben lo que significa reverenciar en la palabra hebrea? Significa quienes se deleitan en temer. Se deleitan en temer. En el miedo no hay deleite, por si acaso. En el miedo no hay deleite. Pero en el temor reverente a Dios sí. Porque es un temor producido, como dice el verso 10, sabiendo que Él ha redimido con poder y con su mano poderosa. Y cuando uno responde a ese Dios, que ha redimido con gran poder y con mano poderosa, entiende que tiene que haber un deleite en temerle a Dios, porque uno se presenta como esclavo, porque sabe que del otro lado hay un amo, hay un Señor, y que cuando uno ora a Dios, el fruto de esa oración debe ser el señorío de Cristo en la vida de una persona. Y que por encima de Dios no hay nada. Dios está por encima de todos y de todo. Porque cuando Nehemías culmina esta oración está diciendo que le dé gracia delante de aquel varón. ¿Sabe lo que está diciendo Nehemías? Se está refiriendo al rey de Persia. Aquel rey que era el rey de la mayor potencia militar económica de ese entonces, pero que delante de Dios, en comparación con el Señor, es un hombre nada más, es un hombre nada más. Es decir, que Dios está por encima de todo y de todos. Te pregunto en esta mañana, ¿hay algo o alguien que sea demasiado grande para ti? ¿Estás pasando algo tan difícil que digas, esto me sobrepasa? ¿Va más allá de lo que yo puedo resistir? En esta mañana hay una puerta de esperanza. La puerta de esperanza es que Dios está por encima de todo y de todos. Cuando el rey David ora en un arrepentimiento de pecados, como dijimos al inicio, noten lo que él dice ahí, está puesto en sus boletines. Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Sabe lo que está pasando con David acá? Es el hombre que se ha acercado con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y cuando un hombre y una mujer se acercan hacia Dios, ¿sabe lo que pasa? Dice acá, edifica los muros de Jerusalén. Edifica, porque de lo contrario es destruir. El pecado destruye. La misericordia de Dios edifica. Porque el pecado, recuerden bien, es negar que Dios puede satisfacer tu alma para guardarte de pecar. Por eso dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está edificando Dios una vida. Cuando la misericordia de Dios toca el corazón de un hombre o una mujer,
Ahí está Dios edificando. Por eso estamos aquí esta mañana. Edificando una vida en el arrepentimiento. Porque ahí está la puerta de esperanza. ¿Quieres tener esperanza para tu vida? Acércate a Dios con temor reverente. Porque en el temor reverente de un corazón que se acerca a Dios, del otro lado hay un Dios que sabe que hay un corazón que está rogando. Y cuando hay un corazón que ruega, Dios responde. Dios responde. ¿Por qué no le entregas en esta mañana tu vida al Señor? ¿Por qué no le dices, toma mi pecado? Toma esa lucha interna que no puedo tener victoria. Dile a Dios en esta mañana, acércate a Él con temor reverente. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él pueda guiar nuestras vidas. Quisiera que tú ores al Señor, acércate a Él. Tú sabes exactamente cómo está tu corazón. Sabes exactamente tus luchas, tus batallas. Confiesa delante de Dios todo lo que tengas que confesar. Ponte de acuerdo con Dios en esta mañana. Dile lo mismo a lo que Dios llama pecado y ruégale. Entrégale todo lo que tengas que decirle al Señor.